Alabanza, honor, gloria al que merece todo honor y toda alabanza y toda gloria, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos? Y pues bienvenidos en este casi comienzo de la santa época de resurrección a todos ustedes. Muchísimas felicidades en estos días. Ustedes bien saben que estamos realmente comenzando este tiempo maravilloso de vida nueva y damos gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Le estaba preguntando al director de piso antes de comenzar el programa si él sabía por qué el sacerdote usa este cuello blanco. Y la razón por la cual lo usa blanco, el blanco es un símbolo de victoria. Y Jesucristo nuestro Señor nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 1, no temas porque yo he vencido al mundo. Si Dios contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Como también dice San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a tener un programa bien especial en el día de hoy, cargado de bendiciones y especialmente en este nuevo programa en que celebramos la llegada al cielo de dos grandes hombres, Juan 23 y Juan Pablo II, que son San Juan 23 y San Juan Pablo II. Son dos santos nuevos que tenemos en nuestra iglesia y damos gracias al Señor por ellos. Y pedimos al Señor que a través de nuestra vida, de nuestra fe vivida para Jesucristo, un día también podamos compartir la plenitud de la victoria en Cristo Jesús para toda la eternidad. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos santas y poderosas desde que un día les extendió en una cruz en el Calvario, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, por el don de la fe, mi Señor. Fe que mueve obstáculos, fe que echa abajo barreras, fe que nos impulsa, mi Dios, a depositar nuestras vidas completa y totalmente en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese regalo grande, ese regalo poderoso, ese regalo maravilloso que nos has hecho al darnos fe. Fe que es, como dice tu palabra, la certeza de lo que no vemos, la seguridad de lo que esperamos. Te queremos pedir, Señor, en este santo día, que aumentes nuestra fe en ti, especialmente, mi Dios, en los momentos difíciles de nuestra vida, que podamos tener un ancla poderosa, que es la fe en ese en quien todo lo podemos, en ese que ya ha alcanzado la victoria total y completa, que es Jesús el Señor. Padre Todopoderoso, bendice, mi Dios, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras y que tal vez siente, Señor, que su fe está decayendo. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo. Levántalo, Señor. Levántalo, Señor, de su desilusión, de su sentimiento de fracaso. Y hazle sentir, Señor, que no está solo en este momento difícil. Que en este momento, mi Dios, tal vez es cuando tú más cerca estás de Él. Como esa oveja perdida, Señor, que tú buscas y que no dejas de buscar hasta que tú encuentras, para después limpiarla y sanarla y ponerla sobre tus hombros, mi Dios, y llevarla junto a ti cada día a su vida. Bendice a esta hija tuya, Señor, que en esos momentos se siente fracasada, se siente desanimada, se siente sin fuerza, Señor. Bendícela, mi Dios, bendícela. Colma su corazón de tu santo gozo, de tu santa paz. Levántala, Señor, de sus caídas. Quítale, Señor, su inseguridad, su miedo, y que pueda tomar la decisión más importante en su vida en este momento, de poner su confianza toda, su vida toda, su voluntad toda en tus manos santas, Jesús. Señor, la fe no es cuestión de sentir bonito. La fe, si bien es cierto, es un don maravilloso que tú nos das, porque sin fe no hay salvación. Pero la fe también, mi Dios, es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Danos la gracia, Señor. Danos la fuerza, mi Dios. Danos el poder que necesitamos, mi Dios, para ser hombres y mujeres de fe.
para caminar mano a mano contigo, Señor, cada día de nuestra vida, hasta el último suspiro de nuestra existencia. Y después contigo, Cristo Jesús, contigo, Señor, para toda la eternidad. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Qué rico se siente, hermanos, cuando hacemos así un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en las manos del Señor, sabiendo en fe que el Señor levanta, el Señor restaura, el Señor libera, el Señor limpia, el Señor salva. Damos gracias a Dios por el Pidi Alemus, Sacramento, California, que pide por su sobrino Jesús Lizárraga Medina, que está desaparecido, que el Señor lo bendiga, lo cuide, lo proteja y lo lleve de nuevo a su familia. Mirna Espinosa de Miami, 1000 bendiciones para el Padre. Gracias, Mirna. Y también pide por la familia Espinosa, que el Señor los bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Felicita Díaz de Nueva York pide por su esposo, que es alcohólico, se siente sola y deprimida y no sabe que tanta culpa tiene porque se dedicó mucho al trabajo y descuidó a su esposo. Lo pasado está. Felicita. Lo importante es que en estos momentos tú lo apoyes, lo ayudes y busques la ayuda necesaria espiritualmente y psicológicamente, físicamente, para que él pueda restaurarse y pueda caminar más completa y totalmente en los caminos del Señor. Rosa Flores de California se siente muy mal de salud, por lo que está profundamente deprimida. Además es tímida, lo cual le causa ansiedad al sentirse aislada y pide oración. Además por su hermano que está enfermo y por toda la familia. Necesita que Dios le ayude. Y yo te digo, hermana, si tú crees, vas a ver la gloria a Dios. Y eso lo promete el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Si crees, si tienes fe en Jesús, tú vas a salir de esa situación difícil en que estás y vas a ver la gloria de Dios. Y Germán Delgado da gracias y felicidades al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Germán. Que Dios te bendiga en abundancia a ti y a toda tu familia. Y Ernesto López de Nueva Orleans pide salud para él. En estos momentos el médico le ha declarado una enfermedad terminal. Que el Señor te bendiga, Ernesto, y por la sangre de Jesucristo que puedas sanar, hermano, para gloria a Dios. Y también Aida Valencia de Nueva York saluda al Padre Pedro y pide oración por la familia Valencia. Que el Señor te bendiga a ti en abundancia y a todos ustedes queridos también. Y María Arroyo de California está desesperada porque tiene 3 años sin trabajo y su situación económica es bien difícil. Tiene mucho dolor porque está deshabilitada para hacer cosas manuales. Que el Señor ponga en tu camino esas personas que te van a ayudar para tú sentirte útil, y además de eso pedimos por tu sanación física, que el Señor te bendiga, y por las llagas de Cristo Jesús, que eres sana para la gloria de Dios. Y damos gracias al Señor también por todos ustedes, hermanas y hermanos, que piden, que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor supla sus necesidades y los bendiga enorme, abundantemente en este día por siempre. Damos gracias al Señor también por los hermanos de Oklahoma y de Washington, D.C., que pues tuvieron tantas condescendencias para con este servidor. Que el Señor los bendiga. Felicitaciones por esos 2 eventos fabulosos. Felicitaciones a ustedes por todo el trabajo que hicieron, por lo bien estructurado que estuvieron los 2 eventos. Que Dios les bendiga en abundancia y que sigan adelante llevando presencia de Cristo Jesús a todas las personas que se acerquen a ustedes y al mundo entero. ¿Por qué no? Una de las palabras más así como que tocan el corazón viene del Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús había experimentado la gloria de Dios en el tope del monte Tabor, y los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que habían estado con él, también habían experimentado poder de Dios. Imagínense ustedes la gloria de Dios, hermanos, en ese lugar bendito. Tanto así que Pedro le dice a Jesús: Señor, hagamos 3 chozas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero sin embargo Jesús le dice: no, tenemos que bajar, tenemos que regresar a la realidad y tenemos que seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es llevar su presencia al mundo entero, transformar la faz de la tierra para gloria a Dios. Y cuando bajan, pues se encuentran con una situación bien difícil. Un niño, un jovencito que se revolcaba y echaba espuma por la boca
y los dientes rechinaban. Y el Padre pedía auxilio a los discípulos de Jesús que se habían quedado abajo, pero sin embargo ninguno lo pudo ayudar. Y cuando Jesús pregunta por qué no lo pudieron ayudar, pues realmente era porque no tenían suficiente fe. Jesús le dice al papá de este muchacho, de este niño, ¿crees que yo puedo? Y Jesús le pregunta eso, fíjense en el Evangelio según San Mateo. Jesús le dijo, ¿por qué dices que si yo puedo? Claro que sí puedo. Todo es posible para el que cree, todo es posible. Hermano, escucha, tú que en estos momentos te sientes decaído, te sientes triste, te sientes deprimida, hermana, dice el Señor Jesús, todo es posible para el que cree. No hay situación adversa, no hay problema, no hay dificultad, no hay tribulación, no hay tempestad, por muy fuerte que sea, que si pones tu confianza en Dios, no vas a poder sobrepasarla. Todo es posible para el que cree, dice el Señor. Y eso es promesa de Dios, eso es palabra de Dios. Esto no salió de ningún libro de cuentos, de ninguna historieta por ahí que alguien fabricó. No, esto es palabra de Dios. Todo es posible para el que cree. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Todo es posible para el que cree. Y al instante el Padre gritó, creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe en ti. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y yo creo que esa es una oración que debemos de hacer constantemente todo el tiempo. Señor, yo tengo fe. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Yo creo, Señor, que ese hijo que está en malos caminos puede regresar a ti, Señor. Yo creo, Señor, que mi matrimonio se puede salvar, Señor. Yo creo, Señor, que mi enfermedad puede ser sacada de mi cuerpo. Yo puedo ser libre, Señor. Yo creo que ese pecado lo puedo dejar, Señor. Yo creo que esa adicción la puedo echar a un lado, Señor. Pero, Señor, me siento débil. Me siento incapaz, Señor. Yo solo no puedo. Y bendito sea Dios cuando reconocemos, hermanos, que solo nada podemos. Pero que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, que nunca te abandona en el momento de mayor necesidad, que siempre está contigo y que podamos decir desde lo profundo de nuestro ser, como dijo el papá de aquel niño, Señor, yo creo, yo tengo fe, pero auméntala, Señor, porque no es suficiente. En este momento de tempestad, mi barquita se hunde, Señor, necesito de ti. Y bendito sea Dios si reconocemos, hermanas y hermanos, que necesitamos de Dios en nuestro momento de necesidad, en nuestro momento de tribulación, en nuestro momento de desilusión, en nuestro momento en que nos sentimos fracasados y sin esperanza, que podamos levantar los ojos al cielo y decir, Señor, necesito de ti. Como Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea y comenzó a gritar, Señor, sálvame. Como Bartimeo comenzó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. No puedo ver nada, estoy a la orilla del camino, pero solo tú, Señor, puedes quitarme esta ceguera. Solo tú me puedes poner en el camino, Señor, y yo caminar de tu mano hasta el último momento de mi vida, después contigo, Señor, para toda la eternidad. Qué hermoso, hermanos. Si le pedimos al Señor con ahínco, con fuerza, aumenta, Señor, nuestra fe. Como dijo aquel papá ante la situación de su hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios que Jesús intervino y aquel niño quedó sano, sano, sano. Porque todo es posible para el que cree. Señor, mi Dios, aumenta nuestra fe en ti. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y damos gracias al Señor por este tiempo de victoria, este tiempo de renovación espiritual, este tiempo en que reconocemos que nuestro llamado por el mismo Dios es a la santidad.
Y por eso es que agradecemos al Señor por estos dos nuevos santos que tenemos, San Juan 23 y San Juan Pablo II, y esperamos que un día tu nombre y el mío también pues aparezcan, ¿por qué no?, en el canon de los santos de la Iglesia. En estos momentos tenemos una pregunta, adelante por favor, un correo electrónico. Padre Pedro, creo ciegamente en la Santísima Trinidad, en el bautizo para un nuevo miembro de la Santa Iglesia. ¿Hay una escritura que diga sobre la fórmula de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Alberto. Sí, Alberto, es común, especialmente entre los hermanos protestantes y evangélicos, que digan, no, tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesucristo? Es decir, con la autoridad de Jesús. Jesús es el que da autoridad a sus discípulos para bautizar. Y Jesús da autoridad a sus discípulos que son parte de la iglesia que él funda, que conocemos como la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es una porque Jesús funda una sola iglesia. Sobre esta roca edificaré, o esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. La iglesia es santa porque se le promete Espíritu Santo y recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés. La iglesia es católica porque es universal. La palabra católica significa universal. Es para el mundo entero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia es también pues apostólica porque está fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Y es Jesús precisamente con la autoridad que él tiene, al fin y al cabo como Dios, y la autoridad que Dios le da a Jesús en su naturaleza humana para dar esa autoridad a otras personas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, vemos que el Señor Jesús da esa autoridad a sus discípulos y dice cómo tienen que bautizar. Dice la palabra de Dios, vayan, esto es Jesús hablando a sus discípulos, y hagan de todos los pueblos mis discípulos. Es decir, no de unos cuantos, sino que de todos los pueblos mis discípulos. Y dice, bautícenlos, y aquí está la fórmula trinitaria, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo hay que bautizar? Con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús continúa diciéndoles, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado y sepan que estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Es decir, de nuevo, la fórmula trinitaria aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Tenemos en estos momentos otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, estos días se hizo saber que su santidad otorgó la licencia para comulgar a una mujer casada en segundas nupcias. El marido era el divorciado, en Santa Fe, Argentina, y lo hizo vía telefónica. ¿Puede darme luz al respecto? Omar, de Argentina. Omar, con todo gusto, y el Señor te bendiga. Y por eso es que a veces los papas usan un papelito y leen todo lo que quieren decir para que no haya cabida a mala interpretación, porque desafortunadamente muchos periodistas en los medios de comunicación social hoy día saben muy poco de teología. ¿Qué fue lo que el Papa Francisco le dice a esta señora de Argentina sobre su posibilidad de recibir la Santa Comunión aunque no esté casada por la iglesia? Solo Dios sabe. Es decir, fue una conversación privada y nosotros no tenemos idea de qué fue lo que dijo el Papa. Pero sí, conociendo al Papa Francisco, conociendo su lealtad a Dios y su lealtad a la doctrina de la iglesia, yo estoy convencido, como que me llamo Pedro, que el Papa no dijo nada que sea irregular o que esté en desacuerdo con la doctrina de la iglesia a esta señora. La señora está casada con un señor que fue casado por la iglesia anteriormente. Y la pregunta, según los medios, que le hizo esta señora al Papa, y el Papa le contestó la llamada, es si ella podía comulgar en un momento importante de la vida de ellos. Y según ella, el Papa le dijo que sí. De nuevo, ella está casada con un hombre divorciado que se casó por la Iglesia Católica. ¿Qué fue lo que le dijo el Papa? Pues de nuevo, no tenemos ningún tipo de seguridad sobre lo que él dijo. Pero estoy seguro, convencido, de que si el Papa le dio alguna posibilidad de que ella podía recibir el Santísimo Sacramento del altar, la Santa Comunión,
de seguro que le tiene que haber dicho que es posible que un matrimonio no casado por la iglesia reciba la comunión siempre y cuando no haya relación sexual entre ellos. ¿Por qué? Porque de otra manera, de acuerdo a la enseñanza de la iglesia y de acuerdo a la Santa Biblia, están fornicando. ¿Por qué? Porque el matrimonio de ellos no está bendecido por Dios, no está consumado ante los ojos de Dios. Y por lo tanto no es un sacramento y por lo tanto no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si el Papa le dijo que ellos tal vez podían recibir el sacramento de la Eucaristía, se lo dijo también haciéndole entender a la señora que tenían que separar sus cuerpos. La cosa también es que si el Papa dice tienen que separar sus cuerpos y pueden recibir la comunión, eso tampoco estaría totalmente correcto. Porque, ¿qué es lo que pasa si reciben la comunión, por ejemplo, en su parroquia, y muchas personas saben que ellos están casados por lo civil nada más y no por la iglesia, y los ven comulgar? Eso sería un escándalo para la comunidad. Es decir, sería un punto de confusión, realmente un acto de desobediencia a lo que la iglesia enseña en el nombre del Señor si hicieran eso simplemente en su parroquia, en su comunidad. Lo importante, estoy seguro que el Papa le tiene que haber dicho que tenía que hablar con su párroco, primero que todo para ver si iba a ser escándalo que ellos comulgaran, si separaran sus cuerpos o no en la comunidad a los que ellos pertenecen. Si el párroco considera, y esto el obispo es muy respetuoso de los párrocos, y el Papa, que es el obispo de Roma, también es muy respetuoso de los párrocos y de la acción pastoral de los párrocos, porque para eso están asignados a esas parroquias. Pues el párroco, si considera que no es un caso de escándalo y que él puede anunciar a la comunidad que estas personas van a recibir la Santa Comunión porque han decidido libremente separar sus cuerpos y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como hermanos, entonces si la comunidad acepta no hay ningún problema. Pero si el párroco piensa que puede haber un problema, que puede haber un caso de escándalo, al ellos comulgar, entonces el párroco puede decirle a esta pareja que se vayan a otra parroquia a recibir la Santa Comunión, pero que sigan viviendo en fidelidad a las enseñanzas de la Santa Biblia y de la Iglesia Católica. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando decimos, no, el Papa dijo tal cosa, el Papa dijo tal cosa. Tengamos mucho cuidado, porque mientras no tengamos un documento oficial de qué fue lo que dijo el Papa, no podemos decir, esto fue lo que dijo el Papa. Muchas veces escuchamos una cosa y tergiversamos lo que escuchamos y lo interpretamos de una manera diferente y lo vamos a conocer de otra manera. Entonces, los papelitos son importantes muchas veces, especialmente para personas como en el caso del Papa. Pero qué bueno que tenemos un Papa espontáneo, un Papa que ama tanto a Dios que de su corazón brota el mensaje del mismo Señor Jesucristo. Apoyemos al Papa, oremos por el Papa y que los medios de comunicación tomen el tiempo para escuchar no solamente lo que dice la gente del Papa, pero lo que dice el Papa en relación a Jesucristo y en relación a lo que nosotros tenemos que hacer para realmente aumentar nuestra fe y nuestra relación con ese que es nuestra meta y el propósito de nuestra vida, que es el mismo Dios. En estos momentos, un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es sobre las misas gregorianas. ¿Por qué se les llama así? ¿Quiénes son quienes las celebran? ¿Qué diferencia hay sobre las otras? Le agradecería lo que pudiera decirme sobre ellas. Gracias por su ayuda. Que Dios lo bendiga. María. María, gracias. Las misas gregorianas nada tienen que ver con los cantos gregorianos, por cierto. La misa gregoriana o el estilo de celebrar 30 misas consecutivas por la liberación de un alma que está en el purgatorio, realmente se hace como que popular con San Gregorio el Magno entre el 590, 604 más o menos. Ese fue el tiempo en que él promulgó especialmente este tipo de misa. Y de nuevo son 30 misas consecutivas en que se pide por la liberación de un alma en particular que se cree que puede estar en el purgatorio. El purgatorio es una doctrina de la Iglesia y creemos firmemente en ella, es decir,
Y nosotros no podemos entrar en la presencia del todo santo, del todo puro, del todo perfecto, siendo nosotros imperfectos. Y aunque hayamos sido liberados de nuestros pecados, queda la secuela o la cicatriz de los pecados cometidos. Y por eso de ahí pues hay tanto desbalance espiritual en nosotros y aún psicológico y aún físico. Entonces todas estas secuelas o cicatrices causadas por los pecados cometidos tienen que ser depuradas. Y ese proceso de purificación le llamamos el purgatorio. El purgatorio definitivamente puede comenzar aquí en la tierra, a través de nuestros sufrimientos ofrecidos a Cristo, a través de nuestras buenas obras ofrecidas a Cristo, etcétera, porque que al fin y al cabo es el purgatorio, sino que es el despegarnos de todo lo material a lo que hemos estado apegados en la vida, aquí en la tierra, para apegarnos solamente a una meta, y esa meta es Jesucristo. Las misas es el mismo Jesús quien ofrece su vida por expiación de nuestros pecados. Por eso Jesús ofreció su vida en una cruz, por la expiación de nuestros pecados, para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Cuando se ofrece por una persona en particular, es el mismo Jesús quien le está ofreciendo al Padre su sacrificio en la cruz, específicamente por esa persona por quien celebramos la misa. Y creemos que la misa tiene gracia santificante, es decir, poder de Dios para hacer que una persona sea santa, es decir, que una persona pueda ser liberada de toda atadura y pueda ir al encuentro de Dios, que es al fin y al cabo el santo por excelencia. Para que nos llamen, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús resucitado, el que nos da la esperanza para una vida nueva, un comienzo nuevo en este preciso momento para ti y para mí. Hermanas y hermanos, tenemos a Aide de New Jersey en el teléfono. Aide, ¿me escuchas? Sí, padre. Aide, Dios te bendice, bienvenida. Muchas gracias, padre, por escucharme. Gracias, adelante, mija. La pregunta es, yo tengo una comadre en la iglesia católica y está asistiendo a una iglesia que yo sé que es presbiteriana anglicana, y ella me dice, es igual a la católica. ¿Verdad que eso no es cierto? Definitivamente no es cierto, Aide, son dos iglesias completamente diferentes. La iglesia anglicana sale de la iglesia católica. La iglesia anglicana, quien la separa de la iglesia católica es Enrique VIII, cuando él quiso casarse después de haber estado casado por la iglesia. El Papa le dice que no puede hacer eso, no puede volverse a casar. El rey dice que él como rey tiene divino derecho, es decir, tiene potestad, no solamente sobre el país que es Inglaterra, pero también tiene potestad sobre la iglesia de Inglaterra, y por lo tanto él se decide romper relaciones con el Papa y pues hace que los súbditos de él, que son los ingleses, abracen la nueva iglesia, la secta que él ha fundado. Y cuando hablamos de secta hablamos de una iglesia separada, que es la iglesia anglicana, que después aquí en Estados Unidos se conoce como la iglesia episcopal, especialmente durante el tiempo de la guerra entre los miembros de las colonias aquí en el Nuevo Mundo e Inglaterra. Entonces es realmente, desafortunadamente, es una lástima, porque si bien el Señor Jesús quiere la unidad, Él también lo expresa, especialmente en el huerto de Getsemaní, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando Él, orando al Padre, poco antes del comienzo de su pasión, dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno, como nosotros somos uno, entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Desafortunadamente, uno de los problemas graves que tenemos en la iglesia hoy día es la división que existe entre la iglesia católica fundada por Jesús y las demás iglesias fundadas por
un hombre en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo. Ojalá que algún día la palabra de Dios, como dice el Evangelio según San Juan, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un día en que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Tenemos que orar por la unidad de la iglesia. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, padre. Esta pregunta me la hizo mi sobrino adolescente y no supe qué responder. ¿Por qué existen los milagros y por qué uno pide milagros si Dios ya le ha dado a uno todo lo que necesita? ¿No es cuestión de aceptar lo que uno tiene? Gracias. María, de Colombia. María, gracias. Sí, tenemos que aceptar lo que tenemos y darle gracias a Dios por tantas bendiciones, ¿verdad? Todos nosotros tenemos multiplicidad de bendiciones. Si nos ponemos a contarlas, nunca terminaríamos, porque todo lo que tenemos, es decir, comenzando con nuestra propia vida, el que podamos respirar oxígeno en este momento, el que podamos tener nuestro aparato pues completo, funcionando a su perfección, aunque tengamos a veces problemas físicos o emocionales o lo que sea, pero sin embargo cada ápice de nuestro cuerpo, de nuestro ser, está impregnado de maravillosas bendiciones. Entonces, el reconocer que todo es gracia, todo es una dádiva, un don, un regalo maravilloso de Dios, pues definitivamente que sí. Pero tenemos que ver también las cosas desde el punto de vista de Dios. Dios es amor, ¿no es cierto, María? Y por lo tanto, el amar es una fuerza que se da, que se entrega, que busca siempre cómo encontrar el bien de la persona amada, cómo dar algo mejor a la persona amada. Y Dios es amor, y Dios es una persona, Dios es un ser que te ama, que te busca, que quiere lo mejor para ti, y por lo tanto siempre está buscando maneras nuevas para darte, y sobre todo para darte lo que tú más necesitas en tu vida, lo que tu sobrino más necesita en tu vida, lo que todos nosotros más necesitamos en nuestra vida, que es la gracia, la fuerza, el poder para un día alcanzar la corona de los santos, que es el cielo. Entonces, qué bueno que podamos pedir. Y sí está bien, pues, pedir cosas materiales, está bien, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es pedir la gracia para llegar a ser santos. Como el Papa Juan XXIII y como el Papa Juan Pablo II, que podamos nosotros alcanzar la santidad, es decir, unión plena con Dios en Cristo Jesús, un día para siempre en el cielo. Eso lo debemos de pedir y pedir constantemente. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y la puerta se te abrirá. En estos momentos tenemos una llamada por teléfono de Lorraine de Houston, Texas. Lorraine, ¿me escuchas? Sí, padre. Lorraine, bienvenida, es un gusto tenerte. Ay, gracias, yo siempre le oigo, siempre. Gracias. Pero ahora tengo una duda, nos preguntamos mucho en la iglesia sobre el ecumenismo. Ajá. Y luego, si el hacernos a todos los católicos carismáticos es parte del ecumenismo, que todas las religiones se van a juntar, ¿eso es así, padre? Y muchísimas gracias, Lorraine. Pues esa es la esperanza de los últimos papas, especialmente, muy especialmente la esperanza de Juan Pablo II, que estaba luchando a capa y espada para que hubiera unidad, sobre todo entre la Iglesia Católica Latina y la Iglesia católica ortodoxa, es decir, que llegáramos a un punto de encuentro y que realmente pudiéramos ser uno. También se ha tenido muchos diálogos con protestantes como los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos, etcétera, con la esperanza de que un día seamos uno. Y al fin y al cabo, pues de nuevo, el Señor no quiere división en su iglesia, Él quiere unidad. Pero la unidad no puede ser como que vendida a un precio bajo. Tenemos que estar conscientes que el Señor de nuevo instituye una sola iglesia, Lorraine, y esa es la iglesia que conocemos como la iglesia católica. No hay otra iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas iglesias que pueden ser muy buenas, pero ninguna fue fundada con la autoridad de Jesús. Jesús establece su iglesia con su propia autoridad como Dios y la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Y no solamente la establece con esa autoridad, pero le da autoridad específicamente a esos a quienes Él escoge
sus primeros discípulos, es decir, sus apóstoles, los pilares de la iglesia, los 12, para que vayan a predicar lo que ellos han recibido de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de los 12, realmente ya no eran 12, porque Judas había traicionado a Jesús y se había ahorcado, ¿verdad? Pero quedaban los 11 y después viene Matías a reemplazar a Judas. Pero se le da autoridad a ellos específicamente para que vayan a hacer las mismas cosas que hizo Jesús y cosas aún mayores. No es vender nuestra teología ni vender nuestros principios espirituales o teológicos para poder encajar en el pensar de las demás iglesias. No, es hacer entender con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha esperanza a nuestros hermanos protestantes y evangélicos que al fin y al cabo todos ellos vienen de un mismo tronco. Y ese tronco es la iglesia que Jesús funda de nuevo sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Tenemos que pedir por la unidad de la iglesia sin comprometer nuestra teología, ni comprometer nuestra espiritualidad, para que podamos llegar a un acuerdo que no esté de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia y con las enseñanzas de la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Por qué es importante para el cristianismo tener la comprensión del judaísmo? Muchas gracias por su ayuda. Beatriz. Beatriz, buena pregunta, porque de la misma manera en que tú, Beatriz, si no tienes conocimiento de tus ancestros, si no tienes conocimiento de tus padres, de tus abuelos, de tus parientes, es como que tú no sabes mucho de ti, no conoces de dónde vienes y por lo tanto como que hay un vacío. Eso nos pasa a nosotros con la fe. Nosotros venimos de un pueblo, de una gente que comenzó a creer en el único y verdadero Dios y se convirtió en una sociedad monoteísta. Mono, que significa uno, y teos, que significa Dios. Creyeron en un solo Dios, a pesar de que estaban rodeados de personas y de pueblos que creían en una multiplicidad de dioses, eran politeístas. Sin embargo, pues ellos, por la gracia de Dios, con el padre Abraham, comenzaron a creer en el único y verdadero Dios. Y necesitamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios es el que crea, como que Dios es el que tiene el poder para estar envuelto en su creación y estar en control de toda su creación. Sin Dios nosotros no existiríamos. Si Dios dejara de pensar en nosotros por un segundo, dejaríamos de existir. Vemos cómo el ser humano se aparta de Dios por su propia soberbia, tratando de ser su propio Dios y excluyendo a Dios de sus planes y de su vida. Y vemos cómo deja el paraíso, es decir, lo pierde su armonía con su prójimo y su armonía con Dios. Y todo esto es parte de nuestro engranaje, de nuestra experiencia de vida, ¿no es cierto? Hasta el presente. Vemos cómo Dios hace una promesa maravillosa. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, haré que haya enemistad entre tú, le dice a la serpiente, y entre la mujer, enemistad. No hay ningún tipo de relación entre la mujer, que es María Santísima, y Satanás, en ninguna forma. Y habla el Señor en ese pasaje maravilloso del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que vendrá el Salvador, sí, y ese Salvador es Jesucristo. Ya desde el libro de Génesis, capítulo 3, ya se está anunciando la venida de Jesucristo, que va a liberar a su pueblo. En el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5, vemos cómo hay una profecía de Cristo Jesús, es decir, en una profecía que habla de Cristo Jesús, sin mencionar el nombre, que ese va a asumir sobre sus espaldas el peso de todos nuestros pecados y por sus llagas vamos a ser sanos. Y ese es Cristo Jesús. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 52, vemos cómo a través de todo este proceso de liberación, de sanación, como un hombre llamado Bartimeo, que era ciego, que estaba a la orilla del camino, se levanta por el poder de Cristo Jesús y no solamente queda sano de su ceguera, pero comienza a caminar de la mano de Cristo. La Santa Biblia, el Antiguo Testamento, como nos habla de que Dios ha caminado con su pueblo, que Dios no ha abandonado a su pueblo y que en Cristo Jesús tenemos la totalidad de la manifestación de Dios y también la certeza de que Dios está con nosotros y en nuestros momentos más difíciles Él nunca nos abandona y que si nosotros así lo deseamos podemos caminar con Él hacia la meta,
hacia la santidad completa, hacia la victoria, que es unión con el Santo, unión con Cristo para siempre. Hermanos, ¿cuánto podríamos hablar de todo esto? Pero el tiempo pues ya no nos alcanza. Vamos a tomar un pequeño descanso para que nos llamen de nuevo. El teléfono es el 1-800 en Estados Unidos 221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, bendito sea nuestro Señor Salvador, en quien tenemos esperanza y con quien tenemos victoria. Hermanas y hermanos, es un gusto tenerles aquí en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, no entiendo por qué Juan el Bautista vino primero que nuestro Señor Jesucristo. Además tengo dudas si fue concebido por el Espíritu Santo y si tenía papá y mamá. Gracias, Dios le bendiga. Ana de Dallas, Texas. Ana, gracias por tu intervención, muchísimas gracias. El único que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo fue Jesucristo, nuestro Señor, y no Juan Bautista. Y Juan Bautista viene primero que nuestro Señor Jesucristo, porque como bien dice su papá, Zacarías, papá de Juan Bautista, Zacarías, su mamá Isabel, dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso. Y esta es una profecía que hace Zacarías en relación a su hijo Juan. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Serás llamado qué cosa? Profeta del Altísimo. Alguien que va a hablar en el nombre de ese que es el Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Jesucristo. Cuando hay personas que dicen, no, Jesús fue, sí, un hombre perfecto, pero no fue Dios. No. Serás llamado profeta del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Jesucristo. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Y aquí dice la palabra de Dios, porque irás delante del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo, para prepararle sus caminos. Él es el heraldo de Jesús. Él es el que abre el camino para que Jesús pueda ser conocido y amado en la tierra, para decir a su pueblo lo que será su salvación. Pues va a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto. ¿Quién va a venir de lo alto? Jesucristo, para visitarnos cual sol naciente. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Si bien es cierto, el pecado destruye al ser humano, a través de María Santísima, que acepta la comisión, la misión del Padre de recibir en su seno al Salvador del mundo, comienza una nueva vida, una nueva creación. Entonces, el estar consciente de que, al fin y al cabo, el único que es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo es María Santísima. Lo dice el ángel Gabriel cuando tiene la visitación, ¿verdad? Dice el versículo 32, 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Y María contestó, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Y contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo, refiriéndose a Dios de nuevo, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es decir, Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. El único que realmente tiene ese tipo de nacimiento, porque al fin y al cabo Él es Dios, Él no tiene papá. Su papá, Jesús, en su naturaleza humana es Dios, nuestro Señor es el Espíritu Santo. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimos pabelitos, muchísimas gracias por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben, que se sintonizan con este programa. No se imaginan lo que eso significa para nosotros, la bendición tan grande de poder contar con ustedes. Tenemos en estos momentos Luis Alfonso, que hace la siguiente pregunta. Padre, ¿qué pasa cuando la iglesia canoniza a una persona y esa persona no es santa? Como en el caso de Juan Pablo II. Un pastor me dijo que él había negado el infierno. Pero, Luis Alfonso, ¿por qué tú escuchas lo que un pastor que no tiene
conocimiento en absoluto, porque lo que está diciendo aquí no tiene sentido, y en vez de escuchar lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha buscado y rebuscado en la vida de su santidad Juan Pablo II, y la Iglesia Católica ha optado por declarar y definir que Juan Pablo II es un hombre digno de imitar. Y no solamente es digno de imitar, vivió una vida heroica como cristiano y está en el cielo. Todo el proceso de canonización es un proceso larguísimo, es un proceso meticuloso, es un proceso de búsqueda de todo relacionado con esta persona y pidiéndole al Señor discernimiento y la gracia para poder tomar la decisión correcta. ¿Y por qué un pastor haya dicho lo que dijo? Que Juan Pablo II decía que el infierno no existía. ¿Le vas a creer al pastor? Por el amor de Dios. En estos momentos tenemos una llamada de David de New Jersey. David, ¿me escuchas? Sí, David, bienvenido, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. gracias, padre, gracias. Yo quiero hacer una pregunta acerca de los gays, si es permitido en la Iglesia Católica y si es un pecado. ¿Está hablando de los homosexuales? Si el homosexual, exacto. Muchísimas gracias, David. Mira, el homosexual tiene que ser amado por nosotros, tiene que ser acogido por nosotros, porque al fin y al cabo lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos o dejemos de hacerlo, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, lo hacemos por el mismo Jesús. Sin embargo, hay muchos pasajes en la Santa Biblia que habla acerca del acto homosexual como un pecado muy serio, un pecado muy grave. Hay personas homosexuales que dicen, no, pero Dios me dice así y así soy. No, un momentito, Dios no se equivoca y todo lo que Dios hace lo hace bien hecho. El pecado entra por tres vías. Entra por la vía ancestral, nuestros ancestros, nuestros antepasados, y puede ser que por ahí entra pues la tendencia homosexual, puede ser el ambiente en que estamos metidos y esa es otra vía. Y muchos desafortunadamente caen en ese tipo de situación que no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios, porque Dios ha hecho al hombre diferente a la mujer, ¿verdad? Y el órgano reproductivo del hombre es muy diferente al de la mujer. Y la otra es la personal, es decir, lo que yo quiero hacer con mi vida. Y a veces tomamos decisiones muy equivocadas. Somos gente buena, yo no lo dudo, pero tomamos decisiones muy malas muchas veces. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entre otros estoy viendo aquí Romanos capítulo 1, versículos vamos a ver, el 24 en adelante. Por eso Dios los abandonó, porque dice la palabra de Dios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible con imágenes de todo lo pasado, imágenes de hombres, de aves, etc. Por eso Dios los abandonó, dice la palabra de Dios, a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, abandonaron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. ¿Y qué es la relación contra la naturaleza? Es el tener relaciones con una persona del mismo sexo. Dice, los hombres asimismo dejaron la relación natural con la mujer y se apasionan unos con otros, practican torpezas varones con varones y así reciben su propia persona el castigo merecido. No, hermano, Dios no hace cosas imperfectas, Dios no hace cosas a medias, Dios no se equivoca. Decía el gran Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger, vivimos en una época de total relativismo. Si tu verdad te gusta y está bien, y esa es tu verdad, la mía es mía. No, hay una sola verdad y su nombre es Jesucristo. Y tenemos que buscar la forma de seguirlo a Él, pase lo que pase y pese a lo que sea. Porque al fin y al cabo Jesús es el único que libera, que restaura, que da vida y que salva. Y si conoces a alguien que está en una situación así, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdale. No le critiques, no le juzgues, pero ayúdale. Es una persona que necesita nuestra ayuda para salir de la situación en que está metido o metida y agarrándose de Jesucristo comenzar una vida nueva. Todo es posible para el que cree, todo es posible, todo es posible.
Y si creemos, dice el Señor Jesús, de verdad creemos que con Cristo hay victoria, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, veremos la gloria de Dios. Hermanas y hermanos, ya este próximo 3 y 4 de mayo, ya dentro de un pocos días, vamos a tener un maravilloso retiro para matrimonios y para familias, para parejas que se piensan casar pronto, en Nueva Orleans, Luisiana, en el Centro Hispano. Y también el día 10 de marzo, que vamos a celebrar el día de fiesta de mamá, vamos a tener, es decir, de todas las madres, por lo menos aquí en Estados Unidos y muchos otros países. En Nueva Orleans, también en el Centro Hispano, una cena muy, muy hermosa. Para más información, comuníquense por favor a los teléfonos 504-469-2192 o 504-575-3487. Con el favor de Dios, vamos a estar en Midland, Texas. Va a ser el tercer evento de evangelización familiar con el lema Familias en Construcción, los días 17 y 18 del mes de mayo. Va a ser en el Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, así que para más información, por favor, comuníquense al teléfono 432-254-035230. Repito, 432-254-0230. Así que acuérdense, el cupo es limitado y va a ser un evento maravilloso para adultos. Se va a predicar para adultos, para jóvenes, se va a predicar para jóvenes y para niños en su propio nivel. Así que no dejen de participar de este gran evento que va a transformar muchos corazones, incluso el tuyo y el mío. Que el Señor nos bendiga en este día por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.